La adicción, no importa lo que sea, es simplemente nuestra forma de apoyarnos en nuestro propio entendimiento, buscando una forma de aliviar algo. Por ejemplo, si tienes estrés y vas a fumar, esa es tu forma de lidiar con el estrés. Entonces lo que tienes que hacer es cuando tienes ese vicio, porque el vicio, tú no siempre fuiste adicto a fumar. Terminaste en esa situación porque en algún punto te apoyaste en tu propio entendimiento y fuiste al cigarro para aliviar algo en tu vida. Viste que los demás fumaban y asumiste que eso te iba a ayudar en alguna forma y terminaste adicto a la nicotina. Pero lo que hay que entender es la adicción en general es una expresión de nosotros apoyándonos en nuestro propio entendimiento, buscando un alivio. Entonces, cuando comprendemos y aceptamos que solamente el Espíritu Santo puede aliviar nuestra alma, lo profundo de nosotros, se nos hace más fácil soltar esas cosas que nos son una adicción. Porque tanto sea química como emocional o espiritual o lo que sea, cuando ya podemos confiar de que Dios verdaderamente tiene en sí mismo lo que necesitamos para sentirnos bien, cuando sentimos algún estrés, nos empezamos a autoeducar, vamos al Señor. Y te prometo, Dios no va a avergonzar tu esfuerzo de ir al Señor. Él te va a dar lo que te hace falta para ir a Él. Entonces, cada vez que tú sientas algún estrés o unas ganas de fumar, ve a orar. Tómate un vaso de agua y ve a orar. Pasa un rato con el Señor. Y siempre que sientas el deseo de fumar, ve a pasar tiempo con el Señor. Te garantizo, y esto es algo que tú puedes verificar en tu propio tiempo, tan solo con pasar tiempo con el Espíritu Santo te va a quitar la adicción a la nicotina. Va a pasar. Dios es una persona que yo o puedo contártelo o puedo dejar que tú experimentes la realidad. Si aplican lo que les estoy diciendo, van a ver que no estoy mintiendo. Dios es una persona que yo me acuerdo, mira, hace unos años atrás una cicatriz grande me apareció en mi cara. Literalmente nunca fue un accidente, nunca fue una herida. Apareció una cicatriz en mi rostro. Y yo comencé a orar porque yo sabía que el creador del universo puede absolutamente darme un cachete nuevo o sanarme la herida, qué sé yo. Bueno, no era una herida, era una cicatriz que apareció sin ser una herida, sin accidente ni nada. Milagrosamente, literalmente. Y yo comencé a orar sabiendo que Dios puede sanar mi piel. Y no pasaba, no pasaba, no pasaba. Yo me frustraba, me hartaba de orar y dejaba de orar. Pero la persona del Espíritu Santo siempre me instaba a que yo continuara orando. Ahora yo me enojaba porque ¿para qué tú quieres que yo ore si no me vas a dar el milagro? Pero él no me dejaba que yo dejara de orar. Entonces yo seguía orando, me hartaba, dejaba de orar. El Espíritu Santo una vez más me decía que me pusiera a orar al respecto. Me ponía a orar y a orar y a orar. Bueno, cuando yo comencé ese estilo de vida de oración fue por una necesidad que yo tenía y por una agenda personal que era sáname Señor el rostro, ¿verdad? Pero nada pasaba. Pero lo que sí comenzó a pasar es que a consecuencia de yo siempre estar en la presencia de Dios pidiéndole lo mismo todos los días, algo comenzó a cambiar en mí. A consecuencia de estar en la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es consecuente, es consecuencial, como se diga en español, consequential. Es imposible que tú estés todos los días a los pies de Cristo pidiéndole algo y que nada ocurra en tu vida. Ahora, al respecto de la cicatriz, de la marca en mi cara, nada estaba pasando en lo exterior, pero dentro de mí había un cambio tomando lugar del cual yo no estaba ni consciente, y era que por estar tanto en la presencia del Señor, comencé a enamorarme del Señor, a desear estar en su presencia, comencé a darme cuenta que yo sentía paz en su presencia, y empezaba a meterme en la presencia del Señor, no simplemente por el milagro que estaba pidiendo, sino porque se sentía bien estar en la presencia del Señor. En aquel entonces también tenía muchos demonios y me daba cuenta que estando en la presencia del Señor tenía paz. Y nada cambiaba, en mi cara seguía igual, incluso a veces empeoraba. Y yo me sentía muy mal, pero con todo eso seguía orando, seguía orando. Y llegué al punto donde un día le dije al Señor, Padre, aunque tú no me sanes, tú seguirás siendo mi Dios y yo
me des o no me des lo que yo deseo, te voy a servir. Yo nunca le hubiera dicho eso al Señor. Esa era la evidencia de que por estar tanto en la presencia del Señor, mi corazón estaba cambiando. Ya mi voluntad no era el enfoque, sino el enfoque era la voluntad de Dios. Ya no iba con una dureza de corazón de que tienes que hacer esto por mí, haz esto por mí, sino ya yo estaba comenzando a entrar en la voluntad del Señor, a que me interesara hacer la voluntad del Señor, porque es imposible pasar tiempo con alguien y que no tengas una conexión emocional con ellos, es imposible. Entonces, ¿cuánto más con el Omnipotente? Alguien que te ama tan profundamente, alguien que con solo hablar con él te sientes bien, te sanas. Entonces, sin yo darme cuenta, Dios me estaba sanando por dentro. Él estaba sanando mi alma, porque yo tenía una idolatría a mi apariencia que era terrible. Yo no veía milagro en mi cara, pero pasaba tiempo en su presencia. Por dentro, tan solo por pasar tiempo con él, comencé a sanar. Mi mentalidad comenzó a sanar. Mi destino. Mi corazón comenzó a sanar. Mis deseos comenzaron a sanar. Todavía quería el milagro, pero ya no era una necesidad que si Dios no lo hace. No. Ahora simplemente mi deseo era estar con el Señor. Y un día me di cuenta que sí, que por dentro comencé a sentir que mi rostro se sentía diferente por dentro. Por fuera no había evidencia ninguna de milagro. Ninguna. Pero por dentro ya yo sentí un cambio en que ya mi cachete no era sensible como antes, porque yo me hice un láser hace unos años atrás para ayudarme con esa cicatriz y no me ayudó, sino que me dejó la piel ahí sensible por dentro. Y si un solo cabello tocaba o rozaba mi cara, se sentía demasiado, como que los nervios ahí eran muy sensibles por el láser. Y yo comencé a sentir que por dentro mi piel, mi carne o lo que sea, se estaba sanando. Y ya mi piel no era tan sensible como antes. Porque la cara en sí es sensible, pero esa área donde el láser pasó era requete sensible ridículamente. Era algo muy incómodo para mí. Y me di cuenta que por dentro comenzó a sanar mi rostro. Y yo entendí, el Señor va a hacer algo aquí. Y seguí orando y seguí orando. Llega el 2020. Y de la noche a la mañana, Dios empezó a hacer el milagro donde mi cara comenzó a restaurarse. Pero antes de que en mi cara se manifestara la evidencia, ya por dentro había un trabajo del Señor en mí. Y ya Dios había logrado comenzar en mí el deseo de la voluntad de Dios, ya sea que yo reciba lo que estaba pidiendo o no. Yo en el camino a donde estoy hoy, antes de llegar a ver el milagro, llegué al punto donde verdaderamente me basté en la misericordia y en la suficiencia de Dios, porque hubo un punto donde, antes del milagro, antes de las señales, yo llegué a un punto donde con mis cicatrices, mis granitos y todo eso, ya no me ni maquillaba ni nada. Yo salía muy contenta por ahí, porque empecé a sentir mi autoestima, ahora estaba en Cristo. Comencé a depender de Él, porque yo decía, bueno, algún día me voy a poner vieja de todas maneras y mi belleza se me va a ir, la belleza mía puede desaparecer, cualquier cosa me puede pasar, pero Dios nunca se me va a ir. Entonces comencé a apoyarme en Él porque Él es duradero y es eterno, y comencé a poner mi confidence, mi autoestima en el Señor. Y eso me elevó tanto que ya no dependía de mi apariencia. Y cuando ya no me importó la apariencia, ¡pum!, el milagro comenzó a pasar. Porque Dios sabía que ya yo no iba a idolatrar ese milagro, no me iba a ser egoísta o creída porque me dio lo que yo quería. Y ha comenzado en mi vida milagrosamente a sanar mi cara. Es la realidad. Y no solo eso, yo comencé orando por un milagro en mi cara, pero mi salud mental comenzó a sanar porque yo estaba endemoniada. Yo lo he contado muchas veces, estaba endemoniada, estaba depresiva, estaba suicida, estaba rota psicológicamente, esquizofrénica, paranoica, nerviosa, ansiosa. Pero por estar orando todos los días por la misma cosa por años, me sané por dentro. Y de todas las cosas, los malos hábitos que también tenía, los logré dejar porque empecé a sanar, empecé a depender del Señor y no de estas otras cosas a las que dependía, porque créeme, cuando te digo que a través de la travesía de todos estos años, Dios me empezó a arrancar ídolos, porque tanto estaba en su presencia con mi propia agenda, que terminé siendo influida por su presencia. Y Él empezó a tratar conmigo y a sanarme.